Quedándonos con el presidente y su agenda, en el día de hoy se espera que comiencen a ser convocados el liderazgo político, social, religioso, económico, empresarial de la República Dominicana a lo que el presidente llamó la pasada semana, que es un gran consenso de poner diferencias para encaminar a la República a 12 grandes reformas, que las enumeramos la pasada semana, porque van desde la Constitución hasta la reforma de la seguridad social, del Código Laboral, eléctrica, pacto fiscal, todo lo que ustedes saben ya que está sobre la mesa política en este momento, siendo evidentemente la reforma constitucional la propuesta más controvertida. El presidente, el fin de semana, más bien ayer, José Ignacio Paliza anunció que por instrucciones del presidente a partir de hoy comenzará a convocarse a ese liderazgo político. Habrá que ver bajo qué formato. Supongo que si se produce la convocatoria mediante un ministro, creo que es al mismo tiempo, el ministro más cercano al presidente, pero que es además al mismo tiempo presidente del partido de gobierno, suponemos que será invitando a convocar comisiones de partidos, no necesariamente a presidentes de partidos, porque no sería tal vez los primeros pasos negociar con el presidente de la República, sino con funcionarios o dirigentes del partido, comisiones que nombren los partidos políticos, que nombren los sectores interesados o convocados más bien para un diálogo en el cual se comiencen a discutir temas, posiblemente siendo el más importante y el de más premura para el gobierno, el pacto fiscal, que es algo que así como la reforma constitucional que el presidente anunció que sería sometida este año, el pacto fiscal también se prevé que sea sometido este año y es mucho más necesario desde el punto de vista de las recaudaciones y pensando ya en el presupuesto del próximo año. Entonces, hay que intuir que esa será la dirección. De todas formas, hay que esperar a ver a partir de hoy, cuando comiencen a socializarse esas invitaciones, sabremos qué es lo que propone el presidente, qué formato sería que estaría discutiendo, si es que lo colocan sobre la mesa, porque supongo, claro está, que no es un asunto cosmético para dejarlo en el aire, sino una invitación formal para un encuentro, un espacio, una dinámica, o discutir una dinámica a partir de una propuesta que ha hecho el presidente. O sea que sería una convocatoria con fecha, día y hora, y unas ideas generales, se supone, ¿verdad? Que sería lo que el presidente estaría enviando hoy, o sea, que al liderazgo político y que social. No sería una invitación simple, sino una agenda. Le supongo, porque lo otro sería cosmético. Mire, le invito a fulano de tal, presidente del CONE, o Leonel Fernández, o Danilo, el que sea, le invito a que juntos construyamos un mejor país, que cambiemos, bla, 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 bla. Si no, tú no me ofreces qué es lo que vamos a discutir, no me dices vamos a juntarnos qué día, cuándo, nombra una comisión, hágalo así. Entonces, eso es cosmético, eso es simplemente palabra al viento. Y yo supongo que el presidente, que le ha dado carácter a eso, al punto que se lo dio, cerrando su discurso de rendición de primer año, en un ambiente como se preparó, cerrándolo de esa forma, porque él ciertamente tiene en su agenda esos pactos, y particularmente porque ya se sabe que el tema fiscal es un tema que el gobierno ya tiene sobre la mesa. De hecho, ellos tienen su reforma, ya la tienen, y la pasada semana lo reveló Miguel Seara Hatton. El tema será socializarla, discutirla y ver cómo se aprueba, tal vez, y yo siempre he mantenido que este año se va a aprobar. Yo no veo forma de que el presupuesto del 22 se pueda hacer sin una reforma fiscal, sin incrementar los ingresos del gobierno. Nunca lo he podido ver, pero hay gente en el gobierno que ha dicho que sí se puede. Vamos a esperar. Yo todavía sigo creyendo que esa reforma se va a discutir y se va a aprobar en este año para aplicarse a partir de enero con el nuevo presupuesto. Y eso hay que socializarlo y discutirlo y buscar los consensos mínimos. Imagino que esa será de entrada, supongo, ¿verdad?, la primera propuesta del presidente, pero vamos a ver qué es lo que él envía de como carta hoy, qué es lo que envía como comunicación, a ver qué es lo que está proponiendo. Ese es el tema más urgente que tiene el paquete de las 12 propuestas. Yo pienso que con esa nos vamos a pasar lo que queda de año, con esa sola. Es probable. Yo no creo que el tema de la reforma constitucional sea prioritario. No. Tampoco creo que sea un tema tabú, como alguna gente quiere colocarlo, que no se toca la Constitución. La Constitución se revisa cuantas veces hay que revisarla. Y él estaba a revisarla ya. Aquí no hay que tener miedos a eso. Aquí hay países que reforman las constituciones con mucha más frecuencia que República Dominicana, que a veces creemos que somos muy reformadores de constitución.
No es verdad. Usted tiene modelos constitucionales como el norteamericano, con una constitución muy pétrea, muy difícil de modificar, porque tampoco es grande, pero que está soportada en un sistema jurisprudencial. Una Suprema Corte de Justicia que va emanando sentencias que constituyen parte del bloque constitucional, que se convierten prácticamente en ley del país. Pero en países como el nuestro, que tenemos una sábana grandísima de constitución, con muchísimos artículos, que todo lo queremos constitucionalizar, entonces ese tipo de constituciones tienen necesariamente que hacerse un poquito más parecidas a las leyes, más dinámicas, porque las sociedades avanzan, tienen nuevos retos, tienen nuevas tareas, suceden eventos o evoluciones sociales que requieren de retoques. Y yo creo que no hay por qué tenerle miedo a eso. Aquí le tenemos el miedo de que siempre que se ha tocado por las reformas para la reelección. Y digo siempre, siempre. Incluso el mismo leonelismo que dice que Leonel no reformó la Constitución para reelegirse, sí, entre otras cosas, y lo más importante para él en su momento era eso, era quitarle nunca más. Y por eso, y siempre se ha modificado la Constitución con el tema de reelección, y de ahí que se constituye en una especie de tema tabú. Pero aquí no hay que tenerle miedo a eso. Ahora, el gobierno tiene que tener sus prioridades claras, saber dónde invierte su capital político, y probablemente el gobierno debería estar más interesado en este momento en invertir ese capital político en lograr un pacto por una reforma fiscal más que para una reforma constitucional. Yo quiero, a la par de ampliar este comentario, poner un ejemplo, una entrada. Yo, que aparente no tiene que ver, sí lo tiene que ver. Cuando tú vas al estadio, yo hace un tiempo aprendí que lo más difícil es ser manager de los equipos de aquí, porque en las gradas hay 10 o 12 mil managers, dependiendo del partido. Ahora, para el oficio de presidente de cualquier organización, y sobre todo de la República, tú tienes una situación parecida después de la aparición de las redes sociales y la expansión de los medios. Antes tú tenías 5 o 10 programas que tú te orientabas en radio y televisión. Ahora tienes 500, ¿verdad? ¿Qué acontece? Solo basta presentar una iniciativa, una guía, y ahí comienzan esto que acaba de señalar Oscar. Se habló de la reforma de la Constitución, ya hay todo unas tesis de que no se puede tocar la Constitución, y así sucesivamente. ¿Qué quiero señalar? Miren, los que dirigen tienen que trazar la pauta. Inclusive a nivel de medios, un presidente no se debe poner la agenda por otros, pone la agenda. Yo creo que el miércoles pasado se puso la agenda. ¿Para quién? Para la clase política. Dicho sea de paso, hoy va a hablar el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la República. ¿Ustedes saben por qué el presidente Fernández va a hablar? Bueno, porque le pusieron una agenda ahí, no la puso él. Y la agenda la puso el presidente con las 12 reformas. ¿Qué es lo que requiere el país? Entonces yo creo que el gobernante de turno no puede estar a la merced de lo que diga una colegiatura de opinión, porque entonces nunca se va a dirigir. Usted abre la ventana al día y va a aparecer una gente que va a decir esa ventana no se puede abrir. Entonces, creo que los que dirigen tienen que marcar una pauta. Por aquí es que vamos. Yo creo que la pauta se está marcando con esas 12 reformas, que dicho sea de paso son necesarias, sobre todo porque se vienen postergando. Y otra cosa, no podemos también decir, vamos a hacer una adelante y otra atrás. Hay reformas de esa citada que no tiene que ver con la otra. Porque ¿cómo usted para la reforma de la policía? Que dicho sea de paso, yo tengo años oyendo eso. Entonces, concluir eso que ya se comenzó. Ahora, la reforma constitucional, no le tengamos miedo a decir si se va a abrir la reelección o esto, no. Ya tiene de la del 10 cosas que corregir. Entonces yo creo que se ha pautado una ruta, véalo como usted quiera, se ha hecho una planificación como usted. La nomenclatura no importa, la decisión es lo que vale y que no se quede en el tintero. Ahora, la clase política no debe actuar en función de los intereses de sus organizaciones políticas, sino de los intereses del país. Y debe haber un espacio para sentarse, que es una invitación que se ha hecho, que yo espero que esta noche el presidente Fernández así lo haga, y los otros organismos,
El PLD ya respondió desde el punto de vista del discurso, eso está bien todo lo que dijo, pero ahora definir si nos vamos a sentar sí o no, porque hay muchas formas de boicotear las reformas y hay muchas formas de coger las leyes y triturarlas o los propósitos. Entonces creo que está llegando un momento de definirnos, incluyendo la reforma fiscal. Claro, yo pienso que esa propuesta que ha hecho el presidente Abinader están pensadas, requete pensadas, y cuando el presidente se decidió anunciarla al país es porque él está convencido de que hay que trabajar sobre esos puntos. Ahora, lo bueno de la democracia es eso, don Luis, que cada quien opine sobre la propuesta y diga lo que quiere, Aquí lo hay que un piensa. ejército de opinólogos, don Freddy. No, pero y que de técnicos. eso es lo bueno de la democracia, que cada quien opine. Ahora, el presidente tiene su decisión tomada. Vamos a, estos 12 puntos están aquí, vamos a trabajar con ellos. El que no quiera, bueno, que se salga. El PRM es un aprovechado de esa dinámica que Freddy dice. Si hay un partido o un gobierno que llegó en una ola de esa intensidad de opinar de todo, y qué bueno, porque la democracia dominicana se ha hecho así, construido en base a disensos, es el PRM, y el presidente Luis Abinader lo sabe más que cualquiera, y por eso él pienso que un poco tarde ha planteado un ambiente a ver si se distiende un poco toda esta cosa que se ha exacerbado y se ha generado un ruido a veces innecesario. No es impunidad, ojo con esto, no estoy hablando de eso, pero sí el nivel de respeto de cómo deben llevarse las cosas a través de estos procesos judiciales que se han abierto. Es muy fácil aplaudir todo al que está en el poder y todo le queda bien mientras firma los decretos y los cheques para pagar, pero la oposición tiene una responsabilidad y la dinámica de la democracia es eso, el que gobierna tiene que hacer lo que ha prometido, actuar con responsabilidad, no postergar las decisiones, pero debe tener un oído tolerante para escuchar cualquier tipo de cosas, aunque a usted le parezca una pendejada o una caballá, pero eso es parte de la democracia, y República Dominicana tiene el lujoso ambiente de respeto en que vivimos y hay que mantenerlo, respetarlo, valorarlo. Si en Estados Unidos, que nosotros miramos mucho hacia el norte, es grande en esas cuestiones, es precisamente porque los liderazgos fundamentales, el que ha pasado por la presidencia, se les respeta, se tiene bien valorado. Llamar al liderazgo político para asumir estas responsabilidades que demanda la República Dominicana, pienso que está correcto, tiene que hacerse y debe de participarse con sinceridad desde el gobierno y desde la oposición. Los temas fundamentales y las cosas que nos unen hay que ponerlas en la mesa, debatirlas y plantear cada uno lo que piensa y hacer lo correcto en favor de la República Dominicana. Bueno, es así, la democracia es eso. La democracia es la discusión de temas, ese tipo de cosas, y aquí hay gente como que no quiere que le hagan oposición al gobierno. Y en eso están equivocados también. La gente tiene que hacer oposición. El presidente Fernández va a hablar hoy, un análisis de un año de gestión, el PLD habló la pasada semana, eso es democracia. Tampoco es todo flores para el gobierno, ¿eh? Hay que también hacer lo que yo hacía. Claro. Ya no lo hacen, porque algunos No, todavía... no, porque estaba en oposición. Estaba en oposición. Sí, y en la prensa están nombrados ya también, muchos no están nombrados ya, están nombrados los hijos, los primos, los hermanos. Pero ellos no son bocinas, ¿no? Ya no. No, no. Corneta del SAI del monumento.